Hola, buenas. El objetivo de este vídeo es mostrar cómo utilizar Weka para trabajar con clasificadores dentro de lo que viene a ser aprendizaje supervisado. La práctica que estaba pactada o que estaba definida dentro de la plataforma decía que debía utilizarse diferentes algoritmos de aprendizaje supervisado, como fundamentalmente el principal o el que más hincapié se ha hecho dentro de las clases ha sido los árboles de decisión. Recomiendo que se haga directamente uso de este tipo de algoritmos para hacer pruebas. Entonces el objetivo de la práctica fundamentalmente consiste en simplemente utilizar varios tipos de árboles de los que hay disponibles en Weka para estos datasets que tenemos aquí. Concretamente van a ser estos tres: el Balance Scale, el Balloons y el Cars. El Iris es el que yo voy a utilizar como ejemplo, pero utilizar con el resto de datasets para un poco ver los árboles, ver los datos que genera y pues simplemente emitir un pequeño informe en un documento donde se muestre los datos obtenidos. Entonces, bueno, para trabajar con esto nos vamos a Explorer y aquí tenemos que abrir el fichero que vayamos a utilizar. Yo voy a utilizar a modo de prueba el que os he comentado, el de Iris, que es el de las flores, y voy a trabajar con él. Aquí cuando abrimos ya tenemos, como hemos visto para el cluster y hemos visto para redes de neuronas, en preprocess tenemos todas las variables y estadísticas sobre las mismas y representaciones gráficas. Nos tenemos que ir concretamente a Classify y aquí tenemos que escoger el clasificador que vamos a utilizar. Como os he dicho, tenéis muchos clasificadores que podéis utilizar según el conjunto, además de datos, os va a dejar más o menos o os va a dar más variabilidad, pero nos interesa que, dado que hemos dado los árboles de decisión como principal algoritmo de aprendizaje supervisado, utilicéis estos. Entonces, aquí el ID3, por ejemplo, lo tenemos aquí, aunque nos aparece como en gris, de tal manera que, aunque lo podemos seleccionar, no nos deja luego para este conjunto concretamente. Hay conjuntos de datos que por el tipo de datos no nos va a permitirlo utilizarlo, pero sí que nos deja el J48. El J48 es una versión mejorada del ID3, con lo cual nos vale perfectamente para esta práctica. Cuando lo cogemos, directamente tenemos que seleccionar la clase que es la etiqueta que sale como resultado de los datos, es decir, el dato, tenemos la instancia con todos los atributos y luego tenemos el etiquetado, la clase a la que pertenece. Le damos a Start y el algoritmo empieza a funcionar y básicamente la idea es que probéis varios tipos de algoritmos para los tres datasets y un poco pongáis una tabla resumen de estos datos. Nos interesa sobre todo que nos digáis cuántas instancias clasifica correctamente, cuántas clasifica incorrectamente, con lo cual tenéis ahí los niveles de precisión y luego podéis mostrar algún dato si os interesa, si lo veis necesario, sobre, por ejemplo, los errores, los valores de los errores y demás, ¿de acuerdo? Aquí vemos también la matriz de confusión y lo que a mí me interesa, o nos interesa más de cara a los árboles de decisión, es que nos mostréis el árbol generado, con lo cual nos vamos botón derecho sobre la lista de resultados y vamos aquí a Visualize Tree. Y vemos cómo se nos abre este árbol que, si lo hacemos más grande y luego botón derecho Fit to Screen, vemos que se adapta para que se vea mejor. Y entonces vemos como el árbol de decisión básicamente, ha calculado en función a cómo se vio en clase por los valores de entropía para las diferentes variables y ha entrado que en este caso la entropía mayor es el petal width para estos dos valores, luego es el petal width para otros dos valores, ¿de acuerdo? Pero aquí ha hecho una división, con lo cual, por ejemplo, si el petal width es menor o igual que 0,6, directamente nos mete que es irisetosa el tipo de flor, ¿vale? Concretamente este 50 que pone es el número de instancias que ha clasificado o que hay de tipo irisetosa y que ha encontrado correctamente. Cuando nos pone este mismo valor barra otro valor, son las que ha clasificado correctamente, las de la parte izquierda, y otras, el otro valor es las que han entrado por esta rama pero no han sido clasificadas de forma correcta, ¿de acuerdo? Con lo cual son, digamos, pequeños fallos a la hora de hacer la clasificación, porque ya hemos visto además que no era capaz de generalizar bien al 100%. Pero nos muestra este árbol y nos muestra este árbol de decisión, con lo cual en función de los atributos que tenemos, podemos ir moviéndonos y es bastante fácil de ver, por ejemplo, cuando llegamos a un tipo de flor u otro. La idea entonces
la práctica es fundamentalmente probar diferentes algoritmos, fundamentalmente de árboles, ¿de acuerdo? Tenemos J48 y tenemos algún otro que podríamos llegar a utilizar, pero nos interesa sobre todo el J48 porque es la versión mejorada de ID3, que es el que se ha visto en clase, ¿vale? Con lo cual, con que probéis J48 es suficiente. Y entonces, quiero que probéis J48 para cada uno de los 3 datasets que os he dado y directamente me pongáis, pues, para cada dataset la visualización del árbol, cómo ha quedado el árbol que ha generado, y me pongáis los resultados de la clasificación de las instancias. J48 también lo podéis modificar con una serie de parámetros que tenéis aquí, que podéis ver en la documentación de Weka, que significa cada uno, y que si también queréis podéis tocar y ir viendo si, por ejemplo, a la hora de tocar esos valores se mejoran los resultados, ¿no? Por ejemplo, aquí si ponemos el confidence factor a 0,5 y volvemos a clasificar, ¿vale? Bueno, vemos que en este caso no ha repercutido de ninguna manera porque sigue con el mismo valor, ¿vale? Pero se podrían tocar aquí una serie de valores para ver si mejora de alguna manera. Entonces la idea, bueno, con que ejecutéis simplemente con el dataset del árbol J48 es suficiente. Si queréis tocar algún valor y ver si mejora, estaría genial. Y si luego también queréis utilizar algún otro tipo de clasificador, está a vuestro vamos, que depende de vosotros, pero que no es el objetivo principal de la clase. Y básicamente esto es como podemos trabajar con árboles para aprendizaje supervisado en Weka. La idea es entonces que, como os digo, utilicéis los datasets que os vamos a proporcionar, que son el Balance Scal, que básicamente es un dataset utilizado para temas de distancia y peso de pesas, ¿de acuerdo? Concretamente, bueno, dice que es para modelar experimentos psicológicos, y bueno, dice aquí cada ejemplo en qué se basa, ¿no? Tiene una serie de atributos, que es la distancia a la parte derecha, el peso a la parte derecha, distancia a la parte izquierda y peso a la parte izquierda, y luego si está equilibrada hacia la izquierda, equilibrada hacia la derecha, bueno, desequilibrada, o está balanceada, ¿no? Y entonces esas son las 3 posibles categorías. Tenemos otro que es el de CARS, que básicamente es para evaluación de coches. Concretamente dice, a la hora de decir un coche, si está dentro de estas 4 categorías, very good, good, accurate o inaccurate, para saber un poco el coche como de seguro es o no seguro, ¿vale? En función de estos atributos que tiene aquí. Finalmente tenemos el de balloons, que es otro dataset, concretamente, que es de globos, ¿de acuerdo? Donde tenemos una serie de atributos, como es el color, el tamaño, el act, que ahora mismo no recuerdo qué es, si está, bueno, para edad niño o adulto, y entonces, bueno, nos devuelve en este caso el inflated, ¿vale? Para si está inflado o no, true o false, según los valores de los atributos. Simplemente, estos son muchos relacionados con datasets de psicología. Tampoco hay que buscarle mucho sentido al dataset en sí. Lo que nos interesa es más que probéis y ver un poco los resultados que da, y sobre todo, pues, visualizar el árbol y poner el árbol. Ya os aviso que en algunos de los datasets es muy probable que los árboles sean muy grandes y sean incluso difícil ver los atributos, cómo se va cambiando de rama a mano, porque va a generar árboles muy grandes. Pero bueno, es un poco más que nada una práctica para jugar con Weka. Así que cualquier duda que tengáis la podéis plantear por el foro.